Actualmente México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abusos sexuales contra niños y niñas. De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, debido a que cada año alrededor de 4.5 millones de menores de edad sufren abuso sexual y la mayoría se da en el entorno familiar. Así como también nuestro país tiene el primer lugar en embarazos de adolescentes. La Gozadera, un programa donde se abordan temáticas para las sexualidades humanas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muy buenas tengan todos ustedes y bienvenidos a otro programa más de La Gozadera. Mi nombre es Claudia Patricia Lugo, Clau, y bueno, hoy seguimos con la segunda parte del programa de Educación Sexual Integral. ¿Y quiénes están aquí conmigo? Hola, les saludo nuevamente, Concepción Salinas Aparicio, alias Connie. Hola, Marco Antonio Espinosa, alias Tony. Aló, acá Rosalía Valencia, alias Rose. Gustavo Valderas, alias Gus. Y pues bueno, estamos en este segundo episodio. Aquí andamos muy contentes, como ya se dieron cuenta. Ya hasta los ronquidos nasales están ahí saliendo. Estamos en este segundo episodio que está abordando la educación integral de las sexualidades. Nada más para hacer un breve recuento. En el episodio anterior estuvimos abordando desde el ámbito de la educación formal y desde la vida cotidiana, la educación integral de las sexualidades, implicaciones y también mitos y realidades. Y en este segundo capítulo vamos a estar abordando desde el ámbito de la esfera de la salud pública, qué impacto y repercusiones tiene dar o no educación integral de las sexualidades, y también desde el ámbito psicoterapéutico, clínico, porque es un área en donde también nos hemos estado desarrollando y donde tenemos experiencia en intervención. Entonces, una vez hecha esta presentación, pues bueno, vámonos a este segundo capítulo y adelante, Rose. Muchas gracias, Tony. Pues justamente como estaba mencionando Connie hace un momento, decir Connie y después Tony es bastante gracioso. Saludos a Lluvia y con Pero pues bueno, retomando la parte de la salud pública y los datos que estaba mencionando Connie, creo que es importante hacer un énfasis en lo que es también todos estos números informales, pues todo lo que está detrás. Y el que mencione Connie con los datos de la OCDE, el hecho de que México es el primer lugar en abuso sexual contra las infancias, pues decíamos, cada uno de nosotros tenemos estas preparaciones, pues, y estas poblaciones específicas donde hemos trabajado, pues, durante mucho tiempo y, pues, mis compañeras saben que el trabajo con las infancias, pues, ha sido algo sumamente importante en mi historia profesional y sobre todo con niñas que han vivido abusos sexuales. Yo siempre en los espacios que he tenido oportunidad les cuento cómo a partir de una institución de asistencia privada, trabajando con niñas, pues yo tenía niñas dentro de este espacio terapéutico atendiendo a 5 a 8 niños durante el día. Y estamos hablando que son 5 días los que atendía en la semana. Estamos hablando de 40 niños en una semana. 40 niños. 40 Wow. niños, niñas, y de todas las edades, pues también estamos hablando de niños, niñas. Vamos de el más pequeña que tenía era de 2 años, una pequeña de 2 años, y nos íbamos hasta los 12 años, 13 años, y de ahí jóvenes también, adolescentes, también estamos atendiendo. ¿A qué voy con esto? Estos números no se están registrando. Y si estamos hablando de salud pública, no creo que realmente estén todos estos números que en algún momento, y les estoy hablando del 2015 tal vez, poquito antes, 2013. Entonces,
La cuestión estaba en que cada mes iba cambiando el número, iban aumentando, ni siquiera iban disminuyendo. Les hablábamos acerca de los programas de prevención en el programa pasado y pues todas estas poblaciones a las escuelas a las que acudíamos y poder hablarles como de estos programas de prevención y de educación sexual integral, pues. Entonces, el hecho de poder hablar en este programa de cuáles son todas estas políticas públicas o qué es lo que se está trabajando, cuáles son todos estos programas en donde realmente se está invirtiendo para hablar de educación sexual integral, para hablar de prevención de abuso sexual contra las infancias, para hablar de violencia de género, para hablar de violencia contra las mujeres, las niñas y las diversidades. Entonces, abrir este espacio de salud pública nos da la oportunidad de que sigamos invirtiendo. Es decir, estos niños, niñas, de los que estoy hablando, de esta institución de asistencia privada, también incide y son números que no se cuentan. Ok. Es muy necesario tener claro esta parte. Es como un iceberg. La punta del iceberg son las cifras públicas, las cifras para conteo, que sirven únicamente para estadística, y está todo lo demás que está bajo el agua, es decir, todo lo que no se ve, que es muy lamentable, porque Rose nos habla del caso de una institución, una. En Querétaro debe haber por lo menos 5, y me voy corto. Entonces, si eso lo multiplicamos por la cantidad de instituciones, es una cantidad apabullante de casos de los cuales no se hablan, y volvemos a lo que anteriormente mencionábamos. Cuando se da en el seno de la familia, de un familiar muy cercano, regularmente, entonces son cosas que se callan. En mi experiencia en el Tribunal Superior de Justicia, con todo esto de abuso a víctimas, era, tú registra esto, pero no lo registres como cifra oficial. Primero platica con la familia qué fue lo que sucedió, lleguen a una negociación, estoy haciendo comillas con los dedos, para que este número no aparezca, es decir, este caso no aparezca. Siempre puede haber una malinterpretación, seguramente hubo un error, es que el niño o la niña no se expresó de manera correcta, es que el adulto no tuvo la intención. Es tan complicado que nos damos cuenta que en realidad las cifras oficiales, que distan mucho de lo real, están maquilladas, están manipuladas. Muchas veces compradas. No sé, hay algo que no es correcto. Y por ejemplo, ahorita con lo que mencionas vos, en este espacio de experiencia, ¿hubo en algún momento que sintieras como esta parte de presión porque se alteraran, ¿no? Estas cifras, ¿no? Porque muchas veces pasa que van y se denuncian y hay como todo un protocolo que se hace de tal forma de que quien fue víctima de un abuso desiste o bien le presionan, porque si es una presión lo que viven, el decir, no, es que no fuiste abusada, más bien a lo mejor no sabías cómo decirle a tu pareja que, pues, que no, o a lo mejor tú malinterpretaste un juego que había, es que lo que pasa es que no se llevan muy bien el padrastro, la madrastra, el tío, la tía, etcétera, y entonces pues no fue un abuso. Y es que hay mucha intencionalidad, creo yo, porque aparte de querer ocultarlo, aquí no pasa nada, y no me refiero a Querétaro, me refiero en general, nadie quiere estas cifras. Nadie quiere aceptar la responsabilidad de que falta un programa de educación sexual integral a todos los niveles. Entonces creo que también hay una cuestión muy importante porque hay tantos procedimientos en que la víctima es paseada, llevada del psicólogo al abogado y entonces al médico legista, que acaba llegando el momento en que dice, ¿sabes qué? Aquí queda, no hay más. Creo que es importante darse cuenta que es necesario tener incluso un grupo de interdisciplinario de personas que puedan atender estos casos para saber si esto está en la fantasía o está en la realidad. Ok, y pues bueno, entonces como concretando esta parte del espacio de la salud pública y cómo se vincula con la educación integral de las sexualidades, influye, impacta en los números, en el contexto en México, que se brinde educación integral de las sexualidades desde edades tempranas? Si sí, si no, ¿cómo? ¿Por qué? Bueno, respondiendo yo mismo. Tenías muchas ganas de responder. En el 2015 salió la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, no sé si la recuerdan, mejor conocida como la ENAPEA.
Esta se implementa justamente porque desde el 2013 ya teníamos las cifras elevadísimas de embarazo adolescente y en esta estrategia se mencionaba que 2 de cada 3 embarazos adolescentes eran en niñas de 10 a 15 años de edad. ¿De qué estamos hablando? De que en nuestro país, al no haber una cultura de prevención, de métodos anticonceptivos, de educación integral de las sexualidades, los embarazos se dan a edades cada vez más tempranas y que a su vez está asociado con el tema del abuso y de la violación, que vamos a hablar en la segunda parte de este capítulo relacionado con el ámbito de la educación integral de las sexualidades y lo psicoterapéutico. Por ahora nos vamos a una cápsula y regresamos para esta segunda parte. La educación sexual integral no pervierte, nos previene. La educación sexual integral no convierte, nos protege. La educación sexual integral no confunde, nos conduce. La educación sexual integral no excluye, nos incluye. La educación sexual integral no discrimina, nos dignifica. La educación sexual integral no adelanta, nos prepara. Parte de los discursos que se oponen a la educación sexual integral en escuelas versan sobre la posibilidad de pervertir a las niñas si se les educa en sexualidades a temprana edad. La educación sexual integral, en cambio, nos permite identificar qué es un abuso y cómo poder actuar si sucede. Sobre todo, nos enseña a respetar a todos para prevenir que esto suceda. La educación sexual integral no obliga a que las personas cambien su orientación erótica ni a que se conviertan. Lo que permite esta educación es que podamos saber que mi forma de amar no es un error ni que debo sentirme culpable por mis sentimientos, ni mucho menos por la persona a quien amo. Así podremos sentirnos protegidos. Se dice también que recibir esta educación donde nos hablen de género y su diversidad puede confundirnos a todos para terminar diciendo ya no sé ni quién soy. La verdad es que esta educación nos conduce a conocer información científica que nos permite expresar quiénes somos nosotros sin sentir que somos ni estamos enfermos para poder vivir sin miedo. La educación sexual integral no busca etiquetarnos para excluirnos ni hacernos rivales. Esta educación permite que todos podamos ser incluidos y reconocidos en todo ámbito de la vida humana. Nos permite sentirnos parte de este mundo y que no somos aliens perdidos en una galaxia diferente. La educación sexual integral no busca discriminar a nadie. En cambio, busca que todas las formas de ser, vivir, sentir y pensar las sexualidades nos permitan vivir dignamente, sin tener que ser tomados como los bichos raros. La educación sexual integral no adelanta el inicio de la vida erótica. La educación sexual integral sí permite que las personas podamos decidir en qué momento nos sentimos preparados para compartirnos eróticamente. Nos enseña que el consenso es lo más importante y que el respeto es fundamental para generar vínculos afectivos. Bueno, ya estamos de vuelta después de esta capsulita informativa bastante interesante. Y bueno, me quisiera hacerles mención a todos los que nos escuchan que a lo mejor pudieran tener esta impresión de que solamente nos estamos clavando en el tema del abuso sexual infantil, pero me parece que tenía su peso a darle un poquito más de mención. Pero ahora habrá que decir que justamente no solamente es el abuso sexual infantil, sino también los embarazos no deseados independientemente de la edad que se tenga. ¿Tú qué nos puedes decir, Tony? Así es, estaba mencionando hace un rato que justo en el tema de la salud pública, el embarazo adolescente, y lo mencionaba Connie al inicio, es una problemática de impacto no solamente económico, sino repercute en todas las áreas. Sabemos, y esto es un hecho probado, que entre sea una menor edad, a menor edad que se embaraza una chica, un adolescente, tiene mayor probabilidad de pasar por situación de violencia de género, de matrimonio forzado,
de no terminar estudios y por lo tanto de depender económicamente y patrimonialmente de la pareja en dado caso que haya inclusive un matrimonio infantil forzado. Entonces estamos hablando de que los embarazos no deseados, que no es lo mismo que el embarazo no planeado, pero son complementarios. El embarazo no deseado muchas veces se da justamente porque no hay una formación previa para saber cómo usar de manera segura y consistente un método anticonceptivo, y por ello entonces al no conocerse o no saberse no se usa, y entonces eso incrementa las probabilidades de un embarazo no deseado, y que a su vez todo esto impacta en el tema no solamente económico sino social, porque afecta la salud de millones de personas, inclusive generando enfermedades crónico-degenerativas de manera continua y permanente. Así es, Tony, bien como lo mencionas, una de las partes importantes de la educación sexual integral, pues bueno, es no dejar a un lado todos estos elementos tan importantes que nos dan un sentido más profundo a la intimidad, a los vínculos y a la asertividad, la comunicación, el amor, el cuidado y el autocuidado que debemos de tener nosotros mismos. Dentro de los planes y presupuestos de una salud pública, sí nos promocionan mucho o hay un presupuesto para lo que viene siendo las enfermedades de transmisión sexual, ITS, como se les conoce con sus siglas, pero no va más allá, ¿sí? Se queda a veces nada más en los centros de salud, pero no hay esa educación como tal que se pueda abordar más a profundidad o tener una cercanía con los jóvenes que nos permitan llegar y explicarles y darles un amplio panorama de cómo son todas estas infecciones de transmisión sexual, y que con el simple hecho, y una parte importante y fundamental, es conocer su pene y su vagina, de cómo están conformados, tanto por fuera como por dentro. Perdón, haciendo una observación ahí, nuestra vulva. Entonces, esta parte sí es muy importante, y mencionando lo de los embarazos no deseados, pues si bien el método anticonceptivo que podemos utilizar es el más conocido hacia el hombre, pero la mujer también cómo queda con esta responsabilidad de usar preservativo. Normalmente no se promociona mucho la parte del condón femenino, y también porque dentro del presupuesto de salud pública no lo mueven mucho, no lo promocionan, o si llega a haber existencia, tienden a ver muy mínima la cantidad. Entonces solicitan a un centro de salud y resulta que solamente hay preservativos masculinos. Entonces también como esta parte de gobierno que no promueve mucho el que ambos seres que deciden tener un contacto sexual tengan que protegerse, pues también por ahí viene esta parte de la educación sexual. Fíjate qué interesante, Connie, porque con lo que mencionas me hace recordar a estos comerciales de televisión donde hacen promoción a los preservativos, a los condones, pero nunca hay como, bueno, al menos no me he topado, de las pocas veces que he visto la televisión, esos comerciales donde promocionen el condón femenino. Sería maravilloso que pusiéramos aquí un link abajo, ahora en la edición, para que vayamos, y la gente, hay mucha gente que no lo conoce, que conozcan el condón femenino o el condón de uso interno. Claro, que era lo que decía Gus, lo que decía Memo en alguna clase respecto a el externo y el interno. Y ya estoy escuchando a nuestro Memo Faca decirnos, a ver, bandita. Recuerden que pues, Memo Faca es otro de nuestros compañeros que nos menciona así específicamente y nos da la pauta para recordar que no solamente estaríamos hablando de condones femeninos o masculinos. El simple hecho de ponerle el nombre femenino o masculino nos estaría dando así bofetadas en la cara en este momento. Pero como no está Memo Faca, entonces vamos a decirle, voy a tomar esto que nos ha aportado tan maravilloso, hablar de estos condones externos que son justamente para el pene de los varones o personas con pene, y el condón interno que aparentemente o como comúnmente lo conocemos como el condón femenino, sería que es para personas con vagina. Entonces, nada más haciendo esa pequeña aportación que ya tengo a Memo Faca en la cabeza diciéndonos, a ver, bandita. Entonces, ya está, Memito, lo dijimos. Sí, ya está mandando el mensaje de, güey. Entonces, pues bueno, haciendo referencia justamente a esto que va
como parte de los elementos de la educación integral de las sexualidades. Y algo que mencionabas, Connie, hace un momento, con referencia al tema del autocuidado. O sea, decíamos hace rato que la salud pública, en tema de salud pública, el no generar elementos para la educación integral de las sexualidades cuesta recursos económicos, pero también cuesta vidas. Porque, dicho sea de paso, los embarazos adolescentes incrementan el riesgo de mortalidad en las mujeres. Entonces, aparte de todo esto, ocurre pues que el tema del autocuidado se convierte en un elemento indispensable y fundamental. La salud integral implica o está dentro de la educación integral de las sexualidades, porque lo que busca también es promover, dentro de los valores que decíamos en el capítulo anterior, promover valores para que las propias personas nos hagamos responsables de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras sexualidades, de decidir qué sí y qué no hacemos, para un bienestar propio, pero también para un bienestar de las otras personas. Y es el último ámbito, justamente el que vamos a revisar dentro de la parte de lo psicoterapéutico, porque también en el ámbito clínico psicoterapéutico hemos tenido experiencias que nos permiten abordar el ámbito de la educación integral de las sexualidades. Las especialidades que nosotros trabajamos justamente, Tony, acerca de cómo acompañar a estas personas para aportar a su bienestar emocional, pues parte de lo que he abordado, como les mencionaba, pues una de mis áreas pues es el abuso sexual contra las infancias. Entonces, pues platicábamos constantemente, bueno, niños, niñas son los que acuden, pero pues también las familias. También tenemos todos estos grupos de adolescentes, de chavos, chavas, que se les acompaña con toda esta psicoterapia grupal de prevención, de educación, de consejería, de cómo reconocer estos cuerpos y estas sensaciones que están acompañando su vida diaria. Y entonces, desde ese lugar, la psicoterapia que abordamos con estos grupos que hemos estado mencionando, donde incide la educación sexual integral, es lo que podría compartirles en este momento. Niños, niñas, en verdad, estoy hablando de niños, niñas, no es solamente como el hecho de que van las familias y listo, no, o sea, la psicoterapia es también para niños, niñas, para adolescentes, para los adultos, las familias y todos estos grupos que están conformando la diversidad. Bueno, pero también con lo que nos ha estado mencionando Rose, híjole, te aprecio muchísimo toda esta experiencia que tienes en los temas de abuso sexual, ¿no? Y creo que es también lo padre de este programa, de como lo hemos dicho en varias ocasiones, la diversidad también es dentro de nuestras diversas experiencias y formaciones, ¿no? Yo puedo hablarles y compartirles a todos los que nos escuchan que, bueno, también dentro de este espacio de psicoterapia encontramos cuando las parejas o un miembro de alguna pareja llega por alguna demanda, problemas ahí que tengan o situaciones que incomodan, pues también abordamos temáticas de sexualidad, ¿no? Y más por esta presión social o aprendizajes sociales que hay, pensando, por ejemplo, en actitudes machistas que puede haber dentro de las parejas, pues también entra ahí la educación sexual integral, ¿no? Así o sea, es. hacerlos como aterrizar, que tomen como en cuenta o vean estas aprendizajes sociales que nos han afectado de manera a nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que las incorporamos. O, por ejemplo, también la consejería, ¿no? A mí también me ha pasado que de repente llegamos por un tema de educación, de aprendizaje, y los papás preguntan, oiga, ¿cómo puedo abordarle el tema de preservativos? O cómo le hablo a mi hijo porque ya va a iniciar su vida sexual, cómo lo puedo tomar, o es que cómo le hago para aceptar a mi hijo o mi hija con una orientación sexual a la que yo esperaba, ¿no? Entonces también ahí entramos con esta onda de la educación sexual integral, pero que también entra en la educación formal, ¿no? Que es muy importante. Ahora, algo muy importante que no quisiera que se nos pasara, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero ojo, no cualquiera puede abordar estos temas. Es necesario que sea una persona con una especialidad o una preparación, una capacitación sobre temáticas de educación sexual o sexualidades, porque si no vamos a regresar a lo mismo. Entonces no cualquiera puede llevar estos temas.
Claro, y bueno, pues justamente vamos a irnos ya a esta última parte de este segundo episodio sobre la educación integral de las sexualidades, y Connie nos quiere comentar algo respecto al tema del placer. Así es, recordar y siempre tenerlo presente que todos tenemos derecho al placer, ya que esto nos permitirá disfrutar de nuestro cuerpo de una manera positiva, de disfrute, de permiso que otorgamos al otro. Por eso es muy importante la educación sexual integral, ya que nos ayuda a incrementar y nos promueve a la libertad de decisión de una manera informada y de otra manera positiva, de amar a nuestro cuerpo tal y cual es, y así poder respetar al otro. Yeah, pura belleza ¡Qué aquí. bonito! Pura belleza. Y entonces, para ir aterrizando estos 2 capítulos que tuvimos de la educación integral de las sexualidades, pues bueno, ¿qué les parece si en este tenor seguimos haciendo recomendaciones para que nuestra audiencia pueda revisar el material y recordarles que vamos a poner de todos modos en los comentarios de la liga en YouTube, vamos a estar poniendo cada una de las recomendaciones que dijimos tanto en el capítulo anterior como en este capítulo para que puedan acceder a estos materiales, buscarlos, revisarlos y echarles una buena leidita, una vista, lo que caiga por ahí. Entonces, adelante, Gustavo. Mi primera recomendación es el libro en las salas del placer de David Barrios Martínez, que dice cómo aumentar nuestro goce sexual. Es súper importante lo que mencionaba Connie. Tenemos que apropiarnos de nuestro placer, de nuestro derecho al placer, para que entonces de una manera responsable podamos ejercerlo con y para nosotras y con y para los demás con quienes compartamos espacio de placer. Ok, muy bien. Ok, bueno, yo también les quiero compartir otros, va a ser como estas ofertas de Julio regalados. Bueno, una de las recomendaciones es un librito justamente para adolescentes que están en ese cambio de la pubertad. Yo realmente lo recomiendo mucho porque está muy bien ilustrado, muy bien manejada la información. Uno es el Solo para Chicas, que es los autores Sara Delmeje, de la editorial Parragón. Está muy bueno, es como con dibujitos, muy muy padre para ellos. Y para los niños, para los chicos también está el Solo para Chicos. O sea, cada uno tiene su libro. Es otro autor diferente, que es Rob Davison, igual editorial Parragón. Y bueno, este ofertón extra es de nuestro muy querido David Barrios, que es el de Placeres y Parejas, donde abordan temáticas de sexualidad, erotismo y cuerpo. Yeah. Ok, yo les recomiendo un libro que a mí me ha cambiado la visión totalmente, y de una periodista, pero que también ha trabajado en estos ámbitos de feminismo y terapia, que se llama Lidia Cacho. Este libro se llama Sexo y Amor en Tiempos de Crisis. Cuando yo lo leí me revolucionó la cabeza porque habla, aunque va encaminado a personas a partir de los 40 años, hombres y mujeres a partir de los 40 años, es un libro fundamental para comprender nuestro cuerpo, para abordar justamente la parte hormonal, emocional, y también cómo esto influye desde nuestra adolescencia y juventud, cómo tratamos a nuestro cuerpo influye para nuestra vida adulta, cómo queremos vivir la andropausia o la menopausia. Se lo recomiendo ampliamente. Sexo y Amor en Tiempos de Crisis, de Lidia Cacho. Y una recomendación más que pues también yo creo que la plataforma ya nos va a tener que pagar regalías o algo por el estilo. Pues de Netflix, You, Me, Her o Tú, Yo, Ella. Es una comedia bastante buena que podemos disfrutar, porque realmente es para disfrutar y conocer estas posibilidades de vínculos amorosos, erótico-afectivos que podemos encontrar en estas diversidades humanas. Y pues bueno, con eso entonces estamos terminando esta segunda parte de nuestro contenido sobre educación integral de las sexualidades. Esperemos que les hayan gustado, y pues bueno, el próximo capítulo estaremos platicando de nuestra primera vez. ¡Auch! Nuestra primera vez es súper importante, hablando en el tenor del placer. ¿Cómo fue esta primera vez? Entonces, ¡Nervio! pensemos, platiquemos y ya veremos qué nos sorprende. Yeah. Perfecto. Suspiros que nos van a hacer remontar nuestra primera vez. ¡Ea! O por si se viene su primera vez. ¡Qué chido! Venga, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa de La Gozadera.
Gracias por habernos acompañado y espera por la próxima gozadera.